Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de la determinación de la corriente y voltaje del diodo para un circuito. Es un circuito muy sencillo, que es un circuito con una fuente de DC y una resistencia en serie. Aquí cabe señalar algo importante, cabe señalar algo importante que normalmente asumimos, o si partimos por ejemplo de alguna bibliografía, nos van a enseñar de que el voltaje del diodo es igual a 0.7 volts. Sí, pero ¿de dónde sale realmente este valor? O sea, ¿por qué 0.7 volts? Realmente esta caída de tensión tiene que ver con el voltaje a partir de cuando el diodo semiconductor se considera que está conduciendo, en este caso, polarización directa. Pero la realidad es de que también nos han enseñado de que la ecuación del diodo tiene la siguiente forma, que es voltaje del diodo, no, perdón, corriente del diodo, normalmente la vamos a encontrar como corriente del diodo, es igual a la corriente de saturación inversa multiplicada por la función exponencial, ¿sí? Exponencial de va a ser el voltaje del diodo, ¿sí? Por bueno, normalmente es entre el voltaje térmico, pero para escribirla de manera completa vamos a ponerle Q, que es la carga del electrón, N, K, que es la constante de Boltzmann, y T, ¿ok? NKT, que es la temperatura en Kelvin, ¿sí? Y menos 1, ¿ok? Esa sería como la forma completa, ¿no? Acuérdense que, repito, puede ser BD entre BT, ¿no? Que al final, pues BT, que es el voltaje térmico, es NKT sobre Q, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué relación? O sea, cuando tenemos este circuito, pues yo les puedo preguntar, ¿no? O sea, calcular la corriente que fluye a través de esta malla. Esta corriente la vamos a llamar corriente del diodo porque es nuestra incógnita y al final sabemos que pues es igual a la corriente en la resistencia, ¿no? O sea, prácticamente las dos corrientes son iguales porque el circuito está en serie. Mm, entonces, y además el circuito pues se encuentra polarizado en directa, ¿no? El diodo, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar la corriente? Pues bueno, si tenemos esta primicia, pues muy sencillo, ¿no? Calculamos una ecuación del circuito y aquí la voy a poner, ¿no? Por ejemplo, nos va a quedar E es igual al voltaje del diodo más el voltaje en la resistencia, que esta la podríamos reescribir como voltaje del diodo más la corriente en la malla por la resistencia. Esta corriente, pues obviamente la corriente de la resistencia, pero pues es la misma que la corriente del diodo, ¿no? Entonces yo le voy a poner por nomenclatura ID para que mi ecuación tenga congruencia con esta, ¿no? Ahora, pues aquí tengo una ecuación, ¿sí? Con dos incógnitas, ¿no? Bueno, yo puedo proponer, por ejemplo, vamos a de una vez proponer valores, ¿no? Le voy a poner aquí E, que es el voltaje, le voy a poner 5 volts, y R, que es la resistencia, le voy a poner 1 kilo ohm, ¿ok? Entonces yo aquí tengo dos incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son? ID y BD. Tengo una sola ecuación. Una ecuación no puede tener una solución particular para dos incógnitas. Lo que va a pasar es que voy a tener una solución infinita, o más bien una cantidad infinita de soluciones para esos dos valores. Y esa es la realidad, ¿no? Porque la realidad es de que yo tengo una curva como tal, ¿sí? Y hasta que no determine un valor, pues no puedo saber cuál es el valor exacto. Pero tengo la gran ventaja, ¿sí? De que tengo acá otra ecuación. Esta ecuación define el comportamiento del diodo en función a un voltaje de polarización. Y ese voltaje de polarización, pues al final está en función del circuito. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo aquí una ecuación A y una ecuación B, con la que yo puedo formar un conjunto de ecuaciones en donde voy a tener otra vez incógnita 1 y incógnita 2. ¿Ok? Ojo, la carga del electrón pues no es incógnita, la temperatura pues yo la propongo, la constante de Boltzmann no es incógnita, n, que es un coeficiente de ajuste, por lo regular lo definimos como 1,
Y la corriente de saturación inversa tampoco es incógnita, normalmente se puede proponer en el ejemplo. Vamos a resolver este ejemplo, vamos a escribir nuestro conjunto de ecuaciones, entonces voy a ponerlas aquí. Y de paso voy a poner ya los valores, entonces aquí por ejemplo yo voy a proponer valores iniciales para la corriente inversa de saturación del del diodo, que en este caso pues va a ser, es un valor pequeño, ¿no? Entonces en este caso es de, pues yo le voy a poner 50 o 0.5 micros, 0.5 microamperes. Y n lo voy a dejar igual a 1 y bt completo, o sea, bt completo lo voy a sustituir por 26 milivolts. ¿Ok? Bueno, recordemos como un pequeño aquí paréntesis que la curva del diodo tiene dos sectores importantes, ¿no? El sector de la polarización indirecta, que tiene su forma exponencial, y el sector de la polarización inversa, que tiene esta forma, ¿no? Este voltaje es el voltaje de avalancha, ¿sí? En inversa, acuérdense que aquí es menos B más I menos I. También se le podría conocer como voltaje Zener en la aplicación de los diodos Zener, pero bueno, ahorita no vamos a ver eso. Y la corriente de saturación inversa tiene que ver con la magnitud de esta región, ¿sí? Esta región no es recta, pero vamos a suponer ahorita que estamos haciendo una idealización, pues que sí es más o menos recta, ¿no? Entonces, perdón. Y bueno, esta es la región de polarización indirecta que está definida por esta ecuación, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a definir las dos ecuaciones y las vamos a dejar de la siguiente manera. Ok, las voy a escribir aquí. Va a ser, voy a escribir, ya con valores, voy a escribirle aquí 5 es igual al voltaje del diodo, que es incógnita, más la corriente del diodo, que es incógnita, por 1 kilo, ¿ok? Que es la resistencia. Y posteriormente voy a escribir la ecuación del diodo, que es ID, que es incógnita, es igual a 0.5 microamperes, que es la corriente de saturación inversa, por la función exponencial de voltaje del diodo, que es incógnita, sobre 26 milivolts menos 1. Ahora sí tengo yo dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Ahora, aquí me gustaría que ustedes le pongan pausa al video, ¿sí? Y se tomen unos 5 o 10 minutos para intentar determinar una solución a este problema. Se van a dar cuenta que la solución, bueno, voy a dejarle unos segundos para que le den pausa. Bueno, suponiendo que sí le dieron pause, se encontraron probablemente con la problemática de que al momento en el que quieres hacer, por ejemplo, los métodos más sencillos de solución de sistemas de ecuaciones, pues es igualación o sustitución, ¿no? Entonces, si tú quieres sustituir, por ejemplo, vamos a pensar que sustituyes este elemento, que ya lo tienes despejado como ID, lo sustituyes aquí, vas a tener un problema porque al momento de despejar o de agrupar este término de BD con este término que está dentro de una función exponencial, pues no vas a poder, ¿no? No sé si alguien llegó a resolver el problema, que sí se puede resolver, pero vas a terminar con un problema de esta índole, ¿no? X por E a la X es igual a 10, ¿no? O sea, despeja X, ¿sí? Pues no es tan fácil, ¿no? Y no lo vamos a ver en este video porque nos tardaríamos más tiempo, ¿no? Pero sí hay una solución a este problema. ¿Cuál sería el otro método? Pues el otro método sería gráfico, ¿no? O sea, podríamos hacer una solución gráfica en donde tengamos, por ejemplo, la intersección de las dos ecuaciones. Por ejemplo, podemos tener este caso. Ok, entonces tengo esta gráfica, tengo la forma exponencial de la ecuación del diodo, ¿sí? Y pues tengo la ecuación de mi circuito, que en este caso la puedo determinar de manera rápida, pues tomando los orígenes, ¿no? En este caso la corriente y el voltaje.
cuando la corriente es 0 me tiene que dar un origen en esta región, y cuando el voltaje es 0 me tiene que dar un origen en esta región. Rápidamente, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero determinar BD cuando la corriente es igual a 0? Pues BD es igual a 5 menos pues ID por 1 kilo, pero como ID es 0, pues me queda BD cuando ID es igual a 0, pues me queda que es 5. Y ID es igual, me queda 5 menos BD sobre 1K, pues este es igual, cuando BD es igual a 0, es igual a 5 sobre 1K. Este es igual a 5 miliamperes, ¿ok? Y ya tengo aquí los dos valores, ¿no? Que son 5 miliamperes y 5 volts, ¿ok? Y ya con esto yo puedo trazar mi recta, ¿sí? Y tengo la resultante por la intersección de las dos ecuaciones, ¿sí? O de las dos sistemas de la ecuación del diodo y del circuito, ¿sí? Vamos a intentar hacer desde el punto de vista gráfico. Creo que lo tengo ya resuelto para no tardar mucho el video. Aquí lo tengo, miren. En este video no lo voy a escribir porque ya lo había hecho en una sesión, pero lo que sí voy a hacer es de que lo voy a explicar rápidamente. Me pongo la lupa. Ok, entonces tenemos los valores iniciales de la corriente inversa de saturación. Yo le puse aquí 500 nanos, ¿sí? O serían 0.5 micros, ¿no? Luego tenemos el voltaje térmico en 35 milivolts. Yo le voy a poner 26, como quedamos en el ejercicio. Tengo un voltaje de 5 volts de la fuente. Tengo una resistencia de 1 kilo, 1 por 10 a la 3. Y aquí lo que generé es un vector de datos de 0 volts. Los dos puntos en MATLAB significan el rango de datos, y si pongo un valor entre los dos puntos va a ser el incremento de ese rango. Entonces tenemos de 0 a 5 con incrementos de 1 mili entre estos dos valores. Luego voy a tener la ecuación del diodo, que es corriente inversa de saturación por la función exponencial del voltaje del diodo sobre voltaje térmico menos 1, que lo acabo de escribir. Y después la corriente del diodo, bueno, aquí le pongo I de 2 porque es la corriente del diodo, pero la ecuación ahora de la malla del circuito, que es E menos BD sobre R, ¿sí? Bueno, aquí esta ecuación, o estas dos ecuaciones yo las puedo graficar. De hecho, miren, aquí voy a comentar poquito. Ya lo tengo hecho, pero voy a comentar poquito. Y voy a poner la gráfica solo de estas dos, ¿sí? Y voy a comentar todo esto. Ahí está. Aquí el problema que si yo dejo estas dos gráficas, déjenme que le quito la lupa. Si yo dejo estas dos gráficas me pasa esto, ¿no? O sea, si se fijan ustedes, la región de la intersección prácticamente se pierde porque el comportamiento exponencial para dejar el vector, y bueno, aquí cabe mencionar que dejé el vector de voltaje de 0 hasta 5 volts. ¿Por qué hasta 5? Porque 5 es el valor de mi fuente y porque yo había definido que 5 es uno de los puntos máximos de la región de voltaje, porque es el voltaje cuando no hay corriente, ¿sí? O cuando la corriente es 0, ¿no? Pero la realidad es de que ese punto de intersección no se va a dar, o sea tendría que tener una corriente muy alta para que se llegara a dar, ¿no? Y eso no va a pasar. Entonces lo que hacen, o sea, idealmente el sistema me lanza 7 por 10 a la 76 en corriente, pero eso es por la naturaleza exponencial, ¿no? Obviamente el diodo tiene sus limitantes eléctricas y el diodo no va a dejar pasar más de una determinada corriente porque si no se va a quemar, ¿no? Entonces lo que hago aquí en el código es definir un rango de operación, ¿sí? Con la función axis, ¿sí? Con la función axis le defino un rango de operación para que la gráfica, ¿sí? Para que la gráfica se rescale y si se fijan solo llegue hasta 5 por 10 a la menos 3, ¿sí?
¿sí? Aquí obviamente estoy tomando de menos 5 a 5. Ahí creo que estuve jugando un poco con los valores. Bueno, es que saco la resta, pero luego la resta la vuelvo... Como me da números negativos, yo la grafico, pero la realidad es de que al final saco el valor positivo, ¿no? Entonces no necesito que sea de menos 5. Entonces aquí, por ejemplo, en el axis va de 0 a 0.5 en el eje Y, valor mínimo, valor máximo, valor mínimo en el eje X y valor máximo. Entonces aquí le puedo poner 0, porque, perdón, eje X y eje Y. Aquí le puedo poner 0, le doy F5 para que se vaya de 0 pues hasta 5 milis, ¿no? Y aquí sí vemos la intersección muy clara. Lo que después yo hice fue que calculo el punto de intersección, porque bueno, matemáticamente hablando no tengo todavía un valor, o sea, el valor es gráfico, no matemático. Entonces lo que yo hago es que calculo un valor en función a la resta de las dos señales. O sea, si yo resto una señal con otra, el cruce se va a dar como el valor de 0, pero la realidad es de que no va a ser 0 porque el sistema es discreto, no es analógico. Entonces tendría que tener infinitos valores en el eje Y, digo en el eje X, que es el de voltaje, para que la resultante diera 0. Como no es así, pues al final de todo es un valor muy, muy cercano, ¿no? Bueno, yo resto los dos para encontrar ese valor, pero además calculo el valor absoluto de la resta, porque luego la resta, por ejemplo, va a tener siempre una región negativa. Entonces, si yo, por ejemplo, uso la función min, que me encuentra el valor más pequeño, luego también me toma los negativos de mayor magnitud como los valores más pequeños. Y tiene lógica, ¿no?, que lo haga. Entonces yo le calculo el absoluto para eliminarle los negativos. Y después calculo el valor mínimo con la función min. Este me retorna el índice de la posición y el valor como tal. A mí lo que me importa es el índice, porque me da el punto de cruce. El valor yo sé que va a ser prácticamente de 0. De hecho, si se fijan aquí, bueno, aquí no lo porque no lo había descomentado, va a ser un valor casi de 0. No es 0. Creo que queda claro por qué, ¿no? Porque el punto de cruce no es exacto, ¿no? No es exacto. Entonces entre menor sea el valor del vector, del incremento del vector, pues más cercano va a estar en 0, ¿no? Y luego hago un plot de todos los valores, ¿no? Ahora incluyendo mi vector de la intersección. Y miren, aquí voy a quitarle este plot, ¿sí? Y de hecho creo que ya puedo poner este grid. Le doy F5 otra vez para graficar. Y fíjense, lo primero es la magnitud. Aquí se alcanza a ver la magnitud la magnitud del valor es 1.06 por 10 a la menos 5. Pues es un valor pequeño, ¿no? Es casi 0. Acuérdense que es la resta en función en corrientes, ¿no? Inclusive si yo le pongo aquí, por ejemplo, la menos 4, ¿sí? Si se fijan, baja todavía más, porque es un valor todavía más pequeño que el otro, ¿no? Bueno, lo voy a dejar en 3. Y el índice, que es el que me interesa, está en la posición 265 del vector. O sea, en la posición 265 va a ser el punto de cruce. Y esa posición me va a servir tanto para la gráfica exponencial como para la gráfica de la recta de carga del diodo, porque en los dos es el mismo punto de voltaje y de corriente. O sea, es el punto de cruce, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la gráfica de color amarillo, la resta, pero ya con los valores negativos en positivo, y vemos que la resta en la primera región de la exponencial, donde es casi 0, pues no le resta nada a la recta. La exponencial va restando y le va quitando todavía mayor puntos a la recta. Y aquí, en este punto, aquí bueno, no puedo graficar. Bueno, sí puedo, pero no lo voy a hacer porque luego le meto más código. Pero aquí sí hago una recta, ¿sí? Es básicamente el punto de cruce. Lo que sí puedo hacer es básicamente poner un zoom en esa región. Ahí se me perdió un poquito, creo que se pierde un poquito la respuesta, pero básicamente es aquí, ¿no? Y este punto de cruce es prácticamente en el mismo lugar, ¿sí? Y bueno, este punto de cruce me sirve para utilizarlo, o este índice me sirve para utilizarlo
para extraer el valor numérico del voltaje del diodo y la corriente del diodo en esa región. Yo estoy utilizando la ecuación 1, que es la ecuación del diodo, pero también lo hago con la ecuación 2, que es la ecuación de la recta de carga. Y si se fijan, el voltaje... es que lo había comentado eso. F5 para que me lo grafique. Ahí está. Ahí está. Entonces, si se fijan, tenemos el voltaje del diodo como 0.26 volts o 264 milivolts, 4.7 miliamperes para el corriente de la ecuación del diodo y 4.7 miliamperes para la corriente en la ecuación de la recta de carga. Y con eso comprobamos que la respuesta es correcta. Ahora, voy a aquí hacer uso de otra herramienta. Miren, déjenme quitar la lupa. Voy a hacer uso de otra herramienta para determinar la misma solución y ver si es coherente, pero con una solución numérica. Miren, voy a abrir un programa. Déjenme lo abro. Ok, fíjense, aquí puse en Google, le puse Wolfram Alpha Equation System, que me va a lanzar directamente al plugin de sistema de solución de ecuaciones para matemática o Wolfram, y yo nada más necesito 2 ecuaciones. Entonces fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a escribir esta ecuación que tenemos aquí, estas dos las voy a escribir aquí, ¿ok? Entonces vamos a escribir 5 es igual, ¿sí?, a B. Aquí hay que tener mucho cuidado con las literales que vamos a usar, porque de repente Wolfram, por ejemplo, a veces cuando pongo literales compuestas no me las detecta bien. Entonces yo le voy a poner solo B, y a la corriente le voy a poner C, porque si le pongo I luego me la toma como el número imaginario. Entonces le voy a poner más C por 1000, ¿ok? Entonces voy a ponerle aquí inclusive paréntesis. No es necesario, pero pues lo pongo ahí para que quede un poquito más claro, ¿no? 5 por B más C por 1000. Y luego la del diodo va a ser corriente. Es igual a 0. Le voy a poner 0.5 por E a la menos 6. No sé si me lo detecta como en formato exponencial, pero bueno, ahorita lo voy a dejar así y ya vemos ahorita si me lo detecta. Y luego la función exponencial, y voy a poner el menos 1 de una vez, y voy a poner aquí la división, y va a ser B sobre 0.026, ¿ok? Entonces lo voy a copiar por si me pide volverlo a poner. Aquí algo importante que tienen que checar es, en el Wolfram siempre les va a aparecer como la propuesta de las ecuaciones que pusieron, ¿no? Yo aquí puse 2 ecuaciones solamente, y me aparece cómo es que están definidas las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, de hecho, fíjense, aquí este plugin está un poco chafa porque me dice, no me lo puede calcular al parecer, porque me pide las 4 ecuaciones. Voy a darle calcular a ver si automáticamente me las detecta. No, me dice que mejor me vaya a un sistema de 2 ecuaciones. Lo bueno es que lo copié, entonces... de hecho ni siquiera me necesita copiarlo. Sí, me lo detectó. El 5 por 10 a la menos 6 es 5 por... Bueno, es 0.5 por 6 a la menos 6. Y acá es 5 por 10 a la menos 7, está bien. La ecuación luce bien. El menos 1 me lo pasó del lado izquierdo, pero pues no importa. 5 por B, 100C. Nada más que... bueno, aquí están los valores, de hecho, los resultantes. Si vuelvo a abrir MATLAB, las resultantes prácticamente son las mismas, ¿no? .2640, bueno, aquí cambia poquito, ¿sí? 260 y...
238. La corriente es prácticamente la misma, ¿no? 4.7 milis. Vamos a ver si le subo aquí la resolución, poniéndole en vez de 4 5, o sea, 1 por 10 a la 5, que serían decenas de micros. Vamos al F5. Y no, me la deja casi igual. A lo mejor aquí le cambié algo, 26 milis. Sería 0.5 por E a la menos 6. No, me la deja casi igual, pero si se fijan, la solución es muy parecida, ¿no? O sea, en términos de corriente es prácticamente igual, en términos de voltaje cambia solo un poco, ¿sí? Aquí, por ejemplo, si ustedes quieren también la pueden hacer en multisim, pero en multisim tienen el problema que no pueden definir de manera muy directa voltajes térmicos, corrientes inversas de saturación y algunos coeficientes del diodo, ¿no? Entonces ahí se sale un poquito, pero siempre es una buena práctica corroborarlo, ¿no? Normalmente en multisim vamos a encontrar con que el valor de la caída de tensión nos va a dar como de 0.7, ¿no? Aquí nos dio de 0.20 y tantos volts, porque básicamente inventamos los valores, ¿no? Pero esa es la manera en la que podemos encontrar la solución a este problema, ¿sí? Entonces, pues traten de hacer este mismo ejemplo, tratando de encontrar la solución para estos dos sistemas, pero pues cambien los valores de voltaje y de resistencia, de corriente inversa de saturación y de voltaje térmico a valores que ustedes quieran, y traten de encontrar estas mismas dos soluciones, y también compárenlas con estas dos herramientas para ver qué tan cercano se encuentra la solución que encontraron desde el punto de vista gráfico con la solución que encontraron desde el punto de vista matemático. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios o me mandan algún mensaje. Y esto sería todo de la introducción del diodo.